valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, sean bienvenidos a su asignatura Ciencias Sociales, esta correspondiente a tercero de secundaria. Espero en Dios que estén bien en sus hogares, sobre todo dispuestos a iniciar la aventura del conocimiento. Tengan a mano su cuaderno, su cuadernillo y sus lápices, porque es esencial los apuntes que tomen en base al tema trabajado el día de hoy. Pero sabes bien que tenemos un compromiso civil, ese compromiso que nace de un buen hábito, que hoy está salvando vidas. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura
dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Y me pregunto yo, Neurona, ¿sabes que trabajamos la clase anterior? Por supuesto, profesor. En la clase anterior hablamos de cómo debemos construir nuestro globo terráqueo. Para esto se nos recordó en qué consistió el expansionismo estadounidense y sus intenciones de velar por el bienestar del territorio americano. Además, observamos el mapa de los diversos territorios que intentaron ocupar y de aquellos que compraron, como es el ejemplo de Alaska, que fue comprada a Rusia en el año 1867 por $7.200.000. Exactamente. Buenos apuntes. Espero en Dios que tengas unos apuntes de ese nivel, con esa calidad. Fíjate, estuvimos hablando sobre el globo terráqueo, pero ya hoy damos un paso y trabajamos una unidad diferente. Y la unidad que vamos a iniciar tiene que ver con el tema de la violencia. Por eso te ofrezco la palabra clave. Y nuestra palabra clave es violencia. Violencia. Proviene del latín violentia. Es la cualidad de violentus. Se traduce al español como la cualidad que tiene una persona o grupo de actuar con fuerza y o poder sobre otro o un colectivo. Posee varias clasificaciones: física, verbal, psicológica, doméstica, personal, etc. Te preguntarás, profe, ¿por qué dentro de las ciencias sociales vamos a abarcar un tema como un poco diferente y diverso a lo que nosotros hemos hablado acá? Pues fíjate que compete muy bien a nuestra asignatura. Sabes bien que hemos trabajado demografía, historia, geografía y hoy toca sociología. Por eso pertenece a las ciencias sociales, porque es un tema que tiene ímpetu, impacto e incidencia dentro de la sociedad. Y esto toma en consideración el comportamiento de cada individuo y a su vez el comportamiento del colectivo. Por eso, desde las ciencias sociales se le pone interés a esta cuestión, enfocado sobre todo a la pertinencia de la raíz que tiene la violencia y las consecuencias que tiene su acto, su aplicación. Te informo que la Organización Mundial de la Salud ofrece una definición sobre esto. Ofrece una idea que nos da luz sobre qué es realmente la violencia. Y ellos mencionan que es el uso desmedido de la fuerza o el poder hacia una persona o hacia un colectivo. Y este uso desmedido tiene consecuencias ya sea físicas e incluso psicológicas, que entorpece también el desarrollo de la personalidad, el desarrollo de una sociedad. ¿Qué pasa con esto? Que la fuerza que se utiliza hacia otra persona tiene una consecuencia que no es realmente positivo. Y aquí ponemos una observancia de inicio. La violencia siempre será igual negativo, porque la violencia irrumpe el desarrollo de la persona, el desarrollo del colectivo, de la sociedad y causa efecto por el menosprecio de la dignidad humana. Por eso la violencia siempre será negativa. Sus consecuencias no son justificadas. El génesis, el inicio de esta, jamás será una opción tomada en consideración para resolver una situación. No se puede. Ella no puede estar en la mesa como una carta de opción para una jugada X. No puede ser posible, porque esta es eminentemente negativo. Por eso menciona la Organización Panamericana de la Salud, no la mundial, sino la panamericana, enfocada en América. Menciona
la clasificación de la violencia, los tipos, los espacios en los que ésta puede ser desarrollado y tiene incidencia. Un aspecto de esa clasificación es que la violencia en primera instancia puede ser autoinfligida. Sabes bien que la palabra auto no se refiere a los coches solamente, no es únicamente automóvil, sino que auto se traduce hacia sí mismo. Por ejemplo, autoestima, estima, que es valoración, valoración hacia sí mismo, ¿ok? Autoconocimiento, conocerse a sí mismo. La autoinfligida, entonces, es la violencia que se ocasiona hacia uno mismo, hacia la persona, hacia el individuo. Por lo tanto, este tipo de violencia no tiene la presencia de un segundo o de un tercero, sino que el mismo individuo es quien se causa violencia hacia sí mismo. Esta puede tener como consecuencia, o también se puede decir como resultado, un comportamiento suicida. Este es un tipo de violencia autoinfligida, el comportamiento suicida. ¿Sabes bien que el suicidio es diverso al homicidio? Suicidio es quitarse la propia vida. El homicidio es cuando una persona le quita la vida a otro. Bien, como es autoinfligida, sería hacia sí mismo. Un comportamiento de pensamiento, de acción, de daño físico hacia uno mismo. Razones diversas, ya sea por frustraciones, por menosprecio, por no aceptación. Eso varía dependiendo de la persona e incluso por trastorno de la personalidad. Otra manera en la que esa tiene una ejecución son las autolesiones. Las autolesiones no llegan necesariamente a un comportamiento suicida, pero se considera un comportamiento de esta índole porque se atenta contra la propia vida. Aquello que tiene que ver con los golpes que se proporciona una persona hacia sí mismo es una autolesión. Esto lleva incluso a la manipulación, cuando una persona lo hace, como decimos, para mortificar a otra persona. Pero en ocasiones la persona lo entiende como un castigo hacia sí mismo y se violenta. Son las autolesiones. Estas están dentro de la autoinfligida. Pero tenemos una violencia diversa. Es la violencia interpersonal. En otra clase te he mencionado que inter también se traduce como entre personas. La violencia que se da entre personas, esta sí necesita la presencia de más de un actor, de más de un individuo, no como esta, que es hacia sí mismo. Esta necesita la presencia de dos personas. ¿Por qué? Porque es entre ellos o de uno hacia el otro. Esta tiene como un resultado o una manera, un espacio donde se puede ejercer la familia. ¿Sí? Dentro de tu familia, de la mía, de cualquier familia, puede darse la violencia interpersonal entre los miembros de la propia familia. Hermanos, tíos, primos, diversos. Aquello que se genera dentro de la familia se considera dentro de la cápite de la violencia interpersonal. En ocasiones también se menciona como la violencia familiar o intrafamiliar, pero podemos abarcarla dentro de esta, así de manera genérica, a grosso modo. Esta interpersonal también se manifiesta entre los padres. Cuando ves que papá y mamá están peleando, tú distingues, esta es una violencia interpersonal, porque es entre ellos. Se manifiesta en la pareja, pero también se pasa que la pareja puede ser entre un primo y un tío, pero igual por eso la encasillamos en un mismo cuadro, como familia, pareja, porque pasa dentro de ese círculo. La violencia interpersonal que no se da dentro del círculo familiar se conoce como comunidad. ¿Ok? Cuando tienes un problema o un familiar tuyo tiene un inconveniente con un X fuera del seno familiar, pues ya es una violencia interpersonal que se manifiesta en la comunidad. Bien, es diverso a cuando esto ocurre dentro de la familia, que tú peleas o tienes una dificultad con un primo que no vive contigo. Aunque no conviven bajo el mismo techo, sabes bien que son familia, ¿ok? Entonces, la de comunidad ocurre cuando
una persona de tu familia tiene un inconveniente con alguien fuera de esta. Son las partes que corresponden a la interpersonal. Otro tipo de esta clasificación que nos hace la Organización Panamericana de la Salud es la violencia colectiva. ¿Sí? Sabes bien que el colectivo hace alusión al grupo. Bien, la colectiva se da dentro de la parte social. Esa puede ser social. Las discusiones que se generan, las problemáticas sociales. Puede ser por medio de las políticas. Cuando un gobierno administra mal el Estado o tiene medidas que atentan contra la vida de sus ciudadanos, entonces tenemos una violencia colectiva de índole política, porque ese mal uso del poder, esa implementación de la fuerza hacia un individuo o hacia un grupo, se hace por medio de la política. ¿Ok? Se va comprendiendo esa parte, espero que sí. Otro tipo de violencia es la violencia que se da en el colectivo de índole económica. Cuando una persona necesita X recurso y no se le da, se le priva de ese recurso, es una violencia hacia el colectivo de índole económica. Diverso, cuando no hay recursos suficientes y se dice, fíjate, no hay recursos suficientes. Pero si hay recursos y estos no son bien administrados y a las personas se le pone en una mala situación, entonces se considera una violencia colectiva económica. ¿Podrías tú decirme a mí esa clasificación en resumen? Claro, profesor Luis. Autoinfligida, comportamiento suicida y autolesiones. Violencia interpersonal, intrafamiliar o de pareja y la comunidad. Y por último, colectiva, social, política y económica. Estupendo. Ella lo comprendió muy bien. Ahora ustedes, ¿han enviado alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? Tenemos 2 preguntas. A ver. Anderson Omar, desde Herrera, nos pregunta lo siguiente. ¿Las personas agresivas o violentas nacen o se hacen así con el transcurso de los años? Fíjate, Anderson. Un refrán dice, nadie nace sabiendo. Sin embargo, ya tenemos una personalidad que se va desarrollando. Por lo tanto, la violencia, en algunos casos, es aprendida de manera consciente. La persona sabe que está siendo violenta, sabe que tiene un comportamiento agresivo. Pero en otras ocasiones, y esto es muy importante, hay personas que adjudican ese comportamiento de manera inconsciente. Te pongo el ejemplo. Sé que no es tu caso, tampoco es el mío, pero puede pasar. Si un niño crece en un hogar donde papá siempre discute con mamá y sus hermanos mayores siempre tienen un conflicto, ¿qué pasará con ese niño? Llega un punto que él va a entender que discutir con otra persona, ser agresivo, es algo normal. A eso, Anderson, se le llama moral espontánea. El comportamiento que tú vas adquiriendo en el transcurso de tu desarrollo y lo ves como normal. Pero llega un punto que por medio del uso de la razón y del conocimiento, tú dices, no, eso es negativo. Por lo tanto, la agresividad, la violencia, cuando la razón está presente, ya se sabe. Por lo tanto, una persona que tiene uso de su razón sabe bien cuándo es violento y cuándo es agresivo, porque es consciente, ¿ok? ¿Algún otro? Sí, profesor. Estrella Sosa, desde Duvergé, nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo se puede eliminar la violencia? La violencia se elimina por medio de la cultura de la paz. Aquellos comportamientos que vamos teniendo en el hogar, aquellas decisiones personales que tenemos hacia los demás, respetando siempre la dignidad humana. Esto se elimina poco a poco y sobre todo no dando cabida a los conflictos, no dando espacio a las malas interpretaciones que luego se traduce como una intención mala desde la otra persona. Por lo tanto, la violencia se elimina desde el comportamiento de cada individuo. Aunque ésta sea de manera colectiva, se elimina desde el comportamiento del colectivo. Y si es un sometimiento por parte de los gobernantes, pues se elimina con la eliminación de ese gobierno que está en ese momento. ¿Ok? Así que mil gracias a ambos por sus preguntas. Espero en Dios que la respuesta haya sido satisfactoria. ¿Ok? Ahora tengo para ustedes un dato muy interesante.
Un modo de la violencia, como te mencionaba ahorita, es el suicidio, aquella que es ocasionada hacia uno mismo. Existe un autor que se llama Durkheim, Émile Durkheim, un francés sociólogo, por eso lo mencionamos acá. Ese francés, en su obra Le Suicide, manifestaba diferentes tipos de suicidios. Y él decía que cada uno de estos tiene una razón diversa. Mencionaba un suicidio egoísta, cuando la persona decidía por sí mismo, por alguna problemática que no podía resolver, quitarse la vida. Mencionaba otro tipo de suicidio que era altruista. Ese era diverso. Aquel que decidía realizar una acción que ya sabía que iba a acabar con su vida, pero pensando en ocasiones en el bienestar de los demás. Te pongo dos ejemplos. Uno, los superhéroes que vemos en las películas, ellos saben que van camino al peligro, que van camino incluso a la muerte, pero defienden a la humanidad, ¿ok? Ese es un suicidio altruista, porque la persona sabe que va a morir. Otro más cercano, y puede ser que tengas un familiar de esto, son el ejército. Aquellas personas que pertenecen al ejército y van a la guerra, saben que están pendientes de un hilo, que pueden morir en cualquier momento, pero lo hacen. Es lo que llamamos a veces misión suicida. La persona sabe que va a morir, pero lo hace por un bien mayor, en ese caso defendiendo la nación. Otro tipo de suicidio es anómico, aquel cuando la persona no tiene solución a las problemáticas que le van sucediendo, ella o la misma sociedad. Y otro tipo de suicidio es fatalista. Este ocurre cuando la persona es desahuciada, es desterrada de su ciudad, o cuando la sociedad le pone a un margen dentro de ella y, como dice por ahí, nadie le pone asunto, nadie le hace caso, nadie le considera. Ese menosprecio del colectivo llega hasta el pensamiento y la toma de decisión de la persona. En el fondo, la razón de esto es lo que el otro, el comportamiento del otro hacia él. En base a esto, sabes bien que hay ciudades en las que ya ha ocurrido suicidios. Tenemos tasas de suicidios en diversos años. Ahora te mostraré tasas de suicidio correspondientes a Latinoamérica, a Europa y a Asia. En esto te mencionaré el país y la cantidad de suicidios que han ocurrido. ¿Ok? Iniciamos por los países europeos. Estadística del año 2018. Te diré el país y luego la cantidad de suicidios. España, 3.539. Alemania, 9.479. Italia, 3.788. Portugal, 996. Dinamarca, 590. Finlandia, 807. Grecia, 587. Hungría, 1.656. Islandia, 34. Ahora te menciono países latinoamericanos del año 2015. República Dominicana, 720. Ecuador, 1.207. Argentina, 5.176. Bolivia, 2.010. Cuba, 1.600. Paraguay, 680. Haití, 1.200. Por último, te menciono países asiáticos. Del año 2015 también. China, 138.622. Japón, del año 2017, 20.465. Es la tasa que tenemos sobre los suicidios en esos lugares. Te he mencionado la cultura de paz. En esto ya se ha dado paso en crear y fomentar la cultura de paz. Y Neurona tiene para ti unos años y qué se hizo en ese año para lograr lo que se llama la cultura de paz. ¿Puedes decirnos? En 1989, en el Congreso de la UNESCO, en Yamoussoukro, África, nace la cultura de paz. En 1998, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, declara que entre el 2001 y 2010 será el Deseo Internacional de una cultura de paz y no violencia. En 1999,
la ONU, Organización de las Naciones Unidas, adopta la Declaración y el Programa para una Cultura de Paz. En el 2005 se crea el informe que contiene experiencia de 700 organizaciones sobre la cultura de paz. Excelente. ¿Te das cuenta que esos tratados internacionales, esos organismos internacionales han dado paso en construir la paz en nuestro mundo? Esa paz que inicia en tu casa y tiene su resultado a nivel mundial. Llegado a este punto, ya sabes, tengo unas preguntas para ti. Esta vez será un completa, ¿ok, neurona? Sencillo. Te diré la raya y según lo que yo diga, acuerdo a lo que yo diga, tú mencionarás la palabra que hace falta o la expresión que hace falta. Ustedes tranquilo, que será en base a lo ya estudiado. La raya define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo. La Organización Mundial de la Salud. Exactamente. La raya pone en riesgo la integridad de los seres humanos y atenta contra la convivencia pacífica. La violencia. Fácil. Según la raya, existen clasificaciones de la violencia. Organización Panamericana de la Salud. Muy bien. La violencia interpersonal se divide en, como usted dijo, violencia intrafamiliar o de pareja y violencia comunitaria. exacto, la raya tiene implicaciones sociales, porque un grupo se considera enfrentado a otros grupos. Violencia colectiva. Exactamente. Ahora pongamos a prueba tus apuntes, que desde el inicio te dije que debes tener buenos apuntes. A ver, ¿qué hemos hablado el día de hoy? En la clase de hoy hemos visto que la violencia es la cualidad que tiene una persona o un grupo de actuar con fuerza y poder sobre otro o un colectivo. La Organización Mundial de la Salud la definió como el uso deliberado de la fuerza física o el poder. Además, se nos informó que la violencia pone en riesgo la integridad de los seres humanos y atenta contra la convivencia pacífica en cualquiera de sus clasificaciones, que son autoinfligida, interpersonal y colectiva. Como solución a esto, se nos enseñó que debemos trabajar en la construcción de una cultura de paz. Excelente trabajo. Y ahora tienes un trabajo pendiente y es realizar un ensayo argumentativo. Sabes bien que si necesitas repasar esta clase, sencillo, visita la página en pantalla y esperemos en Dios que puedas contactarte con tu maestro de tu localidad para que revise el buen trabajo que vas realizando en tu casa. Y me despido ofreciéndote una frase de Martin Luther King. Y él dijo, la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Nos vemos hasta la próxima.